invitación por el Día Internacional de las Cooperativas 2020, para lo cual tendremos una tertulia denominada Desarrollo Sostenible y Economía Solidaria para el Cuidado del Medio Ambiente. Para que por favor nos acompañen, ya entre esta tarde y mañana les estará llegando la publicidad con el link de acceso para que se inscriban. El evento es de 4 a 6 de la tarde y tendremos al final un espectacular concierto de saxofón. También tenemos el próximo lunes taller de desayunos saludable con el chef Camilo Zárate para quienes tomaron el mes pasado el taller con el chef, con Camilo, que trabaja todo el tema de alimentación basada en plantas medicinales y es un tema mucho más orientado a aquellos que quieren dejar la carne, los lácteos. Es una clase súper ideal. La vamos a tener el próximo lunes a las 4 de la tarde. Por favor, recuerden que el martes vamos a tener yoga como siempre a las 10 de la mañana y el próximo miércoles tendremos una conferencia denominada La cultura americana de los años 50 y 60 a partir de los vehículos. El jueves tendremos nuestra tradicional también clase de Functional Body, que es de fortalecimiento osteomuscular por medio de la carga corporal o carga externa a las 10 de la mañana. Por favor, nos confirman a través del chat que todos nos estén viendo y escuchando correctamente. Para poder dar inicio a la conferencia. Con el fin de mejorar y mantener una buena conexión, vamos a cerrar micrófonos, pero ustedes van a tener la libertad de prender sus cámaras, igual todas sus preguntas, dudas, sugerencias, las pueden escribir en el chat que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Al final daremos un espacio de 15 minutos para despejar dudas y quienes quieran compartir su espacio lo podrán hacer teniendo en cuenta pues la temática de esta conferencia del día de hoy. Igualmente recordarles que esta charla la estamos grabando y quedará subida en nuestro canal de YouTube, en el canal del PCR y en el canal de la Cooperativa de Profesores, por lo cual los invitamos a suscribirse para que les lleguen las notificaciones y se mantengan al día con nuestras actividades. Para el día de hoy hemos traído un tema relacionado con Feng Shui y hemos denominado nuestra conferencia, la conferencia Nuestra Casa, un espacio vivo que requiere nuestra atención. Hemos traído una experta en estos temas, así que damos la bienvenida a Sandra Perdomo, quien ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores con otras charlas. Sandra es diseñadora de interiores del ser, coach ontológico, profesora de Hatha Yoga y consultora de Feng Shui clásico. Así que Sandrita, te damos la bienvenida, esperamos que la charla sea al agrado de todos. Esta es tu casa, ya puedes activar tu micrófono, bienvenida. Hola Moni, muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Señora. Perfecto, qué rico. Buenas tardes a todos. Gracias a los que encienden cámara, a los que no siéntanse en libertad, pero rico podernos ver y que esto sea algo interactivo, algo que no sea como una grabación que funciona como que uno habla y no sabe quién está al otro lado. Aunque vamos a ver muchas filminas, la idea es que ustedes conozcan un poquito más quién soy yo. Soy diseñadora de interiores de profesión. He sido apasionada por el diseño y en el camino del diseño me encontré con el Feng Shui y llevo 15 años trabajando con el Feng Shui de manera profunda y apasionada, poniendo en práctica todo aquello que he podido ir aprendiendo y que les quiero compartir un poquito. Vamos a tocar como unas pinceladas, digámoslo así. ¿Y por qué unas pinceladas? Pues por el tiempo que tenemos primero y segundo, porque es importante iniciar con nuestra casa con algo que no se nos vuelva algo tan complejo, ¿cierto? Es más amable cuando iniciamos con tareas claras, prácticas, cuando las podemos llevar a la vida cotidiana. Y esa es la invitación del día de hoy. Con Mónica estuvimos mirando pues cómo poder ofrecer esto y realmente lo que se nos ocurrió era esto de un espacio vivo. Realmente el día de hoy es un espacio que está más vivido que antes, ¿verdad? Nos han mandado a casa de una manera obligatoria la vida y todas las condiciones que estamos viviendo en común en cualquier lugar del mundo. Y la casa que era para muchos solo un lugar de descanso, solo un lugar de retiro para unos espacios, solo un lugar para compartir unos momentos, ciertos momentos en familia o con uno mismo, se volvió algo que ocupa todo nuestro tiempo ahora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? A ver cómo podemos hacer
para conectarnos con ese espacio vivo, ese espacio que requiere nuestra atención porque estamos pasando el mayor tiempo posible, todo el tiempo ahí. Entonces, visto desde el Feng Shui, la casa ocupa un gran porcentaje de lo que ocupa nuestra vida energéticamente. Se dice que el hombre está entre el cielo y la tierra, y cuando se habla de esto, hay una energía del cielo. El hombre ocupa su propia energía en su movimiento, en su hacer, en lo que lo hace mover o no mover para cambiar sus acciones o su realidad de las consecuencias de sus acciones. Y lo otro es un 33% de la tierra. La tierra lo estamos viendo como nuestro espacio donde vivimos. ¿Por qué? Porque se dice desde el Feng Shui que donde nosotros habitamos nos hace mover un 33% de nuestra vida. Eso es un jurgo. El otro 33% son nuestras acciones, que es lo que yo les voy a invitar a ustedes a hacer el día de hoy. ¿Cómo podemos organizar y armonizarnos dentro de un espacio que hoy en día nos exige un 100% de presencia? Entonces, ¿y cómo podemos organizarlo e interactuar con él de una manera favorable para nosotros? Vamos a entrar aquí vamos a compartir pantalla. Muy bien, nuestra casa, un espacio vivo que requiere nuestra atención. Ese es el nombre del taller del día de hoy, porque la invitación de esto es que ustedes salgan con ganas de hacer en casa, de crear, de generar un cambio que los permita mantenerse de una manera más amable, más agradable, más alegre y más saludable sobre todo. Porque todo aquello que tenemos en casa, de alguna manera, como yo les decía ahorita, está ocupando nuestro 33%. Ese 33% terrestre, que solo cuando modificamos cosas, es como la energía general que hay en un espacio. Pero de acuerdo a cómo yo organizo ese espacio, de acuerdo a cómo yo lo mantengo, pues ese 33 va a ser un 5, un 10, un 15, un 20, un 30 a mi favor. La idea es que ustedes se vayan con 5 reglas simples, básicas, pero muy claras para que ustedes pongan en práctica dentro de su casa. ¿Qué deseamos en nuestro espacio? Yo les hago esa pregunta a ustedes el día de hoy. ¿Qué deseamos? Piensen un poquito, háganse un poquito como esa pregunta. ¿Qué desearían ustedes en su espacio el día de hoy? Para muchos quisiéramos una cama nueva, un colchón nuevo, quisiéramos cambiar cortinas, quisiéramos hacer cosas que de pronto en este momento no son posibles. Pero yo les quiero preguntar, ¿qué desearían ustedes que vieran posible? Voy a dar un ejemplo, que el área del televisor fuera más amplia o que yo no me cansara ahí, o que no tuviera tanto desorden porque no tengo dónde meterlo, y que yo pudiera como acomodar ese sofá de una manera diferente para sentirme más cómodo ahí, no sé, algo así. O que yo durmiera hacia otro lugar de mi misma alcoba. Piensen como cuando uno desea, que desean un espacio, pero lo vamos a poner como en las posibilidades que tenemos el día de hoy. Dentro de nuestro espacio, nosotros queremos tener un buen vivir, queremos tener descanso, queremos poder disfrutar, compartir en familia o compartir con la pareja o con uno mismo si vivimos solito, pero que sea como agradable para uno poder estar. Para uno necesita, inclusive para uno estar solo, necesita un espacio agradable para poder tener momentos mágicos con uno mismo, ¿no? No siempre necesita ser en compañía. Tener un espacio de reflexión, de comunicación, de concentración y hoy en día para muchos de trabajo. En la casa antes para muchos no era trabajo y hoy en día en general para todos es de trabajo, o para crear o para generar cosas nuevas. Para descansar y dormir, que es lo que siempre hemos hecho como para lo que está nuestro hogar. Cocinar. Entonces, espero que se hayan respondido ustedes esto. Y cuando nosotros nos relacionamos con el espacio, nos conectamos con él. Cuando ustedes se conectan con un ser vivo, con una mascota, con un hijo, con un familiar, con una pareja,
tenemos que aprender a conocer, a sentirlo, ¿verdad? Como a observarlo, a integrarlo en nuestra vida, y eso nos hace ir a conocerlo. Eso es lo que debemos empezar con nuestro espacio, iniciar a conocerlo. Pero muchas personas me pueden decir a mí, ay Sandra, yo entro a mi espacio y yo sé a dónde queda la sala, el comedor. No, es como ese recorrido que yo hago desde una mirada diferente, porque la invitación de hoy, más que superficial, es que la llevemos un poquito más hacia un lugar profundo de nosotros. Porque cuando ustedes, yo les voy a poner el ejemplo, cuando ustedes se relacionan con alguien, podemos tener diferentes tipos de relaciones. Una relación amable, cordial, pero superficial. Y ustedes pueden decir, sí, yo conozco a fulano, pero ¿y qué hace él? Ah, no sé, yo hablo con él y él es muy amable, pero... Y no hemos logrado entrar en una capa más profunda. Y esa es la invitación que quiero que tengan hoy, que con su espacio entren a un espacio. Desde el Feng Shui se dice que el espacio es un objeto vivo. ¿Por qué? Porque él tiene su propia energía. Para los chinos, cuando ellos cuando uno techa pone la parte, uno puede crear las cuatro paredes para crear un espacio, vamos a hablar de un cuadrado, pero cuando ponen el techo, la energía queda atrapada. ¿Qué quiere decir esto de la energía? Para ellos son unas estrellas que representan la energía que va a vivir ese espacio. Entonces ese espacio deja de ser un espacio como un jardín abierto o como un parque, que siempre está abierto y su energía es supremamente cambiante. Un espacio queda la energía ahí atrapadita cuando tapan el techo. Desde ahí es donde ellos observan cómo se comporta esa energía dentro de un espacio. Y por esto lo llaman espacio vivo, porque queda una energía adentro de él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entrar nosotros a hacer? Como a congraciarnos con esa energía, a sentirla, a conocerla, cómo es, qué hace, cómo se siente. Por ejemplo, muchas personas son muy escépticas y me dicen, no, yo no creo en eso, a mí eso me cuesta, eso es como por allá, eso no es mío, no es de mi religión. Y bueno, entonces cuando yo argumentaba muchísimo, porque ya digo, bueno, si eso es lo que quieres creer, estás en todo tu derecho, pero yo decía, mira, primero tenemos que aprender a sentirlo, a conectarnos con el espacio, y a veces ni siquiera sin haber hecho eso, ustedes han entrado a un espacio y ustedes dicen, ay no, es que ese espacio donde fulanita me saca corriendo, no sé por qué, pero me saca corriendo. Pues eso es lo que sucede. Otros espacios, ustedes llegan a un sitio y dicen, ay, yo quisiera vivir allá o pasar más tiempo allá, es tan rico, es tan agradable, y muchas veces ni siquiera depende ni de la decoración ni de las personas que están ahí. Cuando estamos buscando un espacio para vivir, hay sitios que nos gustan y hay otros que no. ¿Qué se dice desde el Feng Shui? Que ese espacio que a ti ¿cómo te dijera? Se organiza todo para que vayas a vivir ahí, de alguna manera es en correspondencia con tu propia energía. Entonces, digamos que los espacios, vistos desde el Feng Shui, tienen una energía viva que requieren nuestra atención, requieren que nos conectemos con él, que lo sintamos, y para poderlo sentir tenemos que conocerlo, como cuando vamos a conocer al vecino que queremos profundizar un poco más en esa relación. Entonces, conocerlo es saber exactamente cómo opera cada parte de nuestra casa. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿dónde están las tomas? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de madera? ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se organiza? Si yo juego con el sofá y le doy vueltas, ¿cómo se ve? A veces somos como muy radicales y creemos que el sofá debe ir de cierta manera y no nos lanzamos a voltearlo, a generar un cambio, a cambiar los cojines, a cambiarlo de color. Entonces, cuando nosotros entramos a conocerlo, es donde nos empezamos a lanzar a hacer eso. Cuidarlo es mantenerlo, que es lo que yo creo que hacemos todos, pues para vivir en un lugar es ligeramente ordenado, pero organizarlo es un poco más profunda esa palabra. Organizarlo es realmente entrar en unos ejercicios más profundos que poner bonito, que botar alguito de vez en cuando, y ahorita vamos a entrar un poquito en las 5 reglas con las que nos vamos a ir hoy. De recrearlo. ¿Qué quiere decir esto de recrearlo? Crearlo nuevamente. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, yo siempre he tenido la sala así, lo que hablábamos ahorita, darle la vuelta, buscar una nueva posibilidad, de pronto ahorita inventarnos nosotros mismos cosas para cambiarlo. Las matas son una cosa, la naturaleza son un regalo maravilloso y eso sí lo podemos hacer más fácilmente
y como girar las matas. Si tenemos ciertas matas en nuestra casa, entonces cambiarlas de lugar, voltearlas, como empezar a crear espacios donde nosotros nos sintamos en un espacio nuevo, en un espacio distinto, después de sentirlo y de conectarnos con cada uno de ellos. Definimos los espacios que necesitamos, como yo, por ejemplo, ahorita les decía, qué necesitamos, qué deseamos de un espacio, entonces, eso fue lo que a mí se me ocurrió, pero seguramente a ustedes se les habrá ocurrido muchísimas otras cosas. Entonces, desde esa necesidad o ese deseo que tienen de su espacio, ¿qué quieren definir? Por ejemplo, si ahorita vamos a estar un buen tiempo guardaditos más en casa, o por lo menos estando mayor tiempo en casa que antes, ¿cuáles son esas nuevas necesidades que surgen? Entonces, si yo quiero realmente vivir mi espacio, si yo quiero entrar y sentirme cómodo en mi espacio, yo tengo que replantearme eso. Y eso, porque hablamos porque yo hago el paralelo con una relación. Porque si nosotros tenemos un amigo o una amiga antes de que tuviéramos nuestra pareja, nosotros no podíamos profundizar en esa relación si no la conocíamos, si no entrábamos a sentir a esa persona, cómo es su forma de ser, cómo me habla, cómo yo le hablo, tener un cierto cuidado hacia esa persona si me empieza a interesar. Lo mismo nos pasa con nuestro espacio. Entonces, ¿cómo nosotros entramos en esa profundidad con nuestro espacio para saber hoy en día que esto ha cambiado y que tenemos que relacionarnos con él de una manera diferente? Para todos los que estamos aquí hemos tenido una relación diferente, con ciertas características en común, pero todos hemos tenido una relación completamente diferente. De alguna manera, viéndolo más superficial o más lejano, digámoslo así, eso como que depende mucho de formas de ser. Hay personas que les gusta mucho organizar el espacio, ponerlo bonito, que tienen una sensibilidad para eso, y hay otros que son supremamente prácticos. Entonces, desde buscando un punto en común para todos, es que nos centremos un poco en nuestras necesidades o deseos y que hagamos como cuando conocemos a esa persona que queremos profundizar más la relación, y es sentarnos, aprovechar este ratico ahorita y crear un espacio con un papel y un lápiz y decir, muestre, a ver, Sandra dice que qué deseo del espacio, quiero hacer una lista qué deseo en mi espacio, nunca he pensado. Porque nos ponemos muchas limitantes como seres humanos, nos ponemos limitantes de que, primero, a veces ni siquiera es la parte económica, sino el, yo no sé hacer eso, yo no sirvo para eso, es que eso se ve bonito porque es de una revista, y a veces tenemos limitantes como esas. Cuando esas no son las limitantes, entramos en las limitantes de un valor. Entonces yo no tengo el dinero para eso. Y no tiene que ver siempre con dinero o con que yo no sé hacerlo. Es primero conectarnos con ese, lo que yo quiero que se lleven es como, ¿cómo me conecto con mi espacio? Porque cuando yo me conecto con el espacio se conecta conmigo. Y cuando él se conecta conmigo, empezamos a tener una relación donde las cosas surgen para que yo lo pueda ir co-creando o recreando como yo deseo, como yo anhelo tener esos espacios de disfrutar, esos espacios. Por ejemplo, hoy en día está muy sonado porque estamos todos cambiando y digamos que esta pandemia, este COVID, nos ha llevado a todos ir hacia adentro. Ir hacia adentro puede ser visto desde muchas maneras. Ir hacia adentro de nuestros hogares, guardarnos, cuidarnos, pero ir hacia adentro de nosotros mismos también, porque nos tocó mirar más hacia adentro de nosotros mismos, cómo nos reinventábamos, cómo nos reorganizábamos, cómo empezábamos a hacer las cosas que hacíamos normalmente de otra manera. Inclusive si ya no trabajamos, porque ya estamos pensionados, teníamos una rutina de salir, una rutina de hacer cosas, de unas visitas, de unas actividades que ya no podemos hacer, que hoy en día nos toca co-crear esas actividades y hacerlas de una manera diferente. Entonces, ¿cómo en ese nuevo espacio que yo vivo, yo puedo entrar en una dinámica diferente de primero saber qué deseo en mi espacio, qué me hace falta dentro de mi espacio? Y como hoy en día, que era lo que les estaba diciendo, nos hicieron llevar hacia adentro y está muy a la voz de muchas personas, como diciendo, conócete, ve hacia adentro, medita, respira, entra en una conciencia con tu propio ser, eso te trae bienestar. Cuando yo soy profesora, como les contaba Mónica, profesora de yoga también hace más de 15 años, lo practico hace 20 y tantos porque vengo de familia
que han traído como esa filosofía yógica, pero como profesora soy más de pues casi 15 años. Y antes cuando uno decía esto, la gente era, pero no, eso es solo para yogis, no, eso es solo para el oriente, no, eso es de por allá, eso es una religión. No, no es ninguna religión, pero yo creo que eso ya es muy evidente para todos, ya nos han regalado mucha más información, pero lo que sí es una verdad es que como esas culturas nos han enseñado tanto y hoy en día estamos más abiertos, nos están trayendo mucha información sobre esa conexión con nosotros mismos. Entonces yo, desde esta frase del texto de Kybalión, si algunos lo conocen, es un texto que nos trae esta frase que es preciosa y es con la que quiero que se queden para organizar su espacio. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Entonces su espacio, queridos amigos, los que están hoy aquí conmigo, refleja lo que hay dentro de su interior. Entonces, ¿cómo nosotros y lo que hay en nuestro interior refleja nuestro espacio? Entonces, si yo encuentro orden afuera, voy a ir a encontrar mayor orden dentro de mí. Si yo afuera encuentro armonía, voy a conectar con la armonía interiormente. Y si eso no les hace mucho sentido y les parece como una frase muy loca y muy como fuera salida de todo, pues sencillamente pongámoslo en práctica. Porque cuando nosotros entramos a organizar espacios, nosotros sentimos un cambio interior si estamos atentos, si somos perceptivos. Hay 5 reglas para transformar. Hay 5 reglas que nos permiten entrar en ese ejercicio del cambio, de poder observar qué está sucediendo afuera para transformar adentro. Entonces, esas 5 reglas nos invitan a que nosotros entremos en un espacio de conexión con nuestra casa, a que realmente nos hagamos cargo de qué es lo que hay dentro de la casa. Y esto yo creo que si ustedes están aquí es porque de alguna manera les interesa saber primero cómo y segundo ya tienen una conexión con casa. Quien no tenga una conexión con casa ni siquiera este tema le va a interesar. Entonces ya tenemos, digamos que un terreno abonado, ya tenemos una manera de poder empezar ese camino, un camino que puede ser tan fácil o tan difícil como nosotros lo queramos hacer, porque tenemos que ir a observarnos a nosotros mismos de eso que nos cuesta, porque las tareas pues se deben hacer para lograr encontrar un cambio, pero también pueda que para nosotros sea fácil o como la queramos hacer. La única verdad es que en este tiempo que es tan exigente, que es un tiempo donde hay tanto cambio, pues tenemos que cuidar el entorno donde habitamos. Esas 5 reglas son 5 reglas que tiene el Feng Shui. Antes de empezar, el Feng Shui tiene varias maneras de poder analizar un espacio. Hay diferentes escuelas y diferentes filosofías también, que hacen que tienen como diferentes maneras para transformar un espacio. Y esas maneras es como cuando nosotros vamos a la droguería y nos duele una parte, bueno, nos hicimos un golpe en la muñeca, por decir algo. Entonces yo voy a la droguería y me compro la cremita, es de una manera. Ya me toca ir al médico y voy al general y entonces esa es otra profundidad, pero cuando ya el médico del general nos ve algo más profundo, pues nos toca ir al médico especialista. Entonces el Feng Shui también tiene cosas de diferentes capitas, donde realmente la primera nos va a hablar sobre un espacio superficial, pero digamos que ese primer cambio debe ser así, superficial, para que nosotros lo sintamos, para que nosotros de alguna manera nos demos cuenta que el espacio es vivo y que se conecta con nosotros, y que cuando nosotros empezamos a mover la energía, ella opera. Las 5 reglas. Vamos a hablar de eso un poco. La primera regla es que quepa la gorda. No sé si alguno de ustedes que estuvo aquí me acompañó a mí en algún taller, no sé hace cuánto fue que los dictamos, pero hicimos un par de talleres bien bonitos, bien interesantes de Feng Shui, donde enseñábamos a que las personas hicieran no solo la capa superficial, sino como la de ir al especialista más o menos. Y hablábamos que la gorda yo la llamo la energía.
y la represento como una niña gordita, que no le gusta moverse mucho, que cuando encuentra un espacio abierto corre como una loquita, pero que ella es una niña, pero es gordita y por eso necesita espacio para caminar, para andar. Entonces, si ustedes observan esta imagen, la gorda es que pueda pasar por todas partes para limpiar el espacio. A veces nos llenamos en un espacio nos llenamos de cosas, ponemos 1000 cosas en una esquina y estancamos ese espacio. No sabemos qué estamos estancando cuando nosotros llenamos un espacio, por decir algo, donde ponen el cuarto de San Alejo, si tienen el lujo de tener hoy en día en un apartamento, que es difícil, pero siempre hay un espacio de la casa donde utilizamos menos. Y ese espacio empezamos a llenarlo de cositas y de cositas y de cositas. Pues ahí la energía se estanca. Ahí la energía no se mueve, porque ella es una niña y necesita brincar, saltar, moverse, y no tiene por dónde. Entonces tenemos que observar en qué partes de nuestras casas hemos tenido esos espacios. Hay 54 personas. Revisemos que tengamos micrófonos apagados, por favor. Entonces quiero que en esa hojita que espero hayan sacado para que hagan un poquito esto más consciente, recuerden que realmente lo que transformamos es lo que traemos a nuestra conciencia, a lo que podemos ver, a esos, ajá, sí, ay, ahora me doy cuenta que tengo desorden en tal parte. Esos, como muchas, hoy en día le dicen como los aha moments, esos momentos de, sí, ya me acuerdo, es que el depósito entra en ese espacio. Que quepa la gorda en el depósito. ¿Cuántas veces bajamos al depósito a limpiar y a organizar para que la energía se mueva? Y el depósito representa como un micro feng shui de nuestra casa, porque está puesta ahí nuestra energía. Hay cosas de nosotros que nos representan ahí. Entonces, muchas veces hay personas, a mí me costó la experiencia, a mí me costó años de experiencia comprender verdaderamente eso, porque cosas tan literales como eso no te las enseñan en una escuela. Y cuando yo transformaba, entraba y movía la energía de las personas y algo pasaba y a veces algo se estancaba y yo volvía y revisaba, o había alguien enfermo y pues esa era la razón por la que me llamaban, y se organizaban como esa energía de acuerdo a esa persona que estaba enferma, como para armonizar el espacio y que lo ayudara a encontrar un poco de salud. A mí me costó comprender que el depósito estaba unido a nosotros. El depósito tiene nuestra energía y ojalá eso lo escriban en grande. Es importante, ahorita que estamos en casa, bajar y echarle un ojo al depósito. Bajar y mover, llevar un trapito, limpiar. No importa que volvamos a guardar las cosas porque pues es depósito, las necesitamos guardar ahí. Pero es importantísimo que bajemos y sepamos qué tenemos ahí. A veces hay cosas de hace 5 años que hemos guardado y que ya no las vamos a usar. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero si no las hemos usado, pues sencillamente no las vamos a usar. Entonces, no le guardemos cosas a nadie. Y si las vamos a guardar, que sea por un tiempo determinado. Seamos un poco egoístas en eso. ¿Por qué? Porque eso está estancando nuestra energía y la del otro. Así el otro sea nuestra casa y nuestro feng shui y nuestro depósito, él también está estancando su energía. Entonces, y se los digo desde la experiencia que lo vi con muchísimos clientes, donde para poder comprender eso fue el resultado de una observación de muchas cosas repetitivas que se daban. Y hoy en día, cuando yo lo tengo en cuenta, la energía fluye todavía mucho más. Entonces, que nos vayamos con la claridad de lo que es la gorda. La gorda es esa niña traviesa, brincona. ¿Y por qué perezosa? Porque le encanta encontrar un lugar donde echarse y no moverse. Entonces, quedarse ahí. Entonces, por eso los espacios todos tienen que ser sacudidos, movidos, cojincitos, como activar el espacio. Que ustedes se vayan con esa conciencia de que como es un ser vivo, por ejemplo, una mascota uno no la deja solo comer y dormir, uno a la mascota la abraza o la peina, la lleva al parque, la hace correr. Más o menos es eso lo que debemos hacer con nuestro hogar.
Si ustedes se están empezando a sentir ahorita cansancio, todos lo estamos sintiendo, estamos en un tiempo, como hablábamos con Mónica ahorita en la entrada, que es más agotador que antes. ¿Por qué? Porque estamos multitareas en casa. Y cuando estamos en casa no ponemos tanto límite. Digamos que de alguna manera nuestro movimiento hace que tengamos que salir de la oficina para poder llegar a dormir a la casa, o cuando no controlamos nuestro tiempo de trabajo, o que las cosas de los niños nos muevan de los hijos de alguna manera. Entonces, eso como dos ejemplos, pero estoy seguro que todos tenemos una vida donde nos tocaba cortar una cosa para continuar la otra porque tenemos un día a día, por lo menos la gran mayoría de días. Entonces, como ahora sucede eso, nos toca estar en casa, vivimos increíblemente agotados, pero no solo eso, porque a eso le sumamos las noticias, la poca posibilidad que nos dan de esperanzas que nos dan de salir de casa. Todo eso nos va agotando emocionalmente. Y acuérdense lo que decía Kybalión, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y si afuera hay tanto caos, y si afuera hay tanto revuelto, y si afuera hay sobre todo esa palabra, miedo. ¿Ustedes qué creen que hay dentro de uno? Hay un pequeño reflejo de eso, o un gran reflejo, diría yo, si no somos conscientes de eso. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo soy consciente que afuera hay mucho caos, que afuera hay mucho miedo, que afuera hay mucha incertidumbre, yo empiezo a organizar mi casa y me organizo mi día a día para no darle chance al miedo, para no darle chance a la incertidumbre. Hablando de la energía, ya que ustedes la hemos ido pudiendo hablar desde el inicio, digamos que el miedo también tiene una vibración y es muy bajita, lo mismo que la vibración del COVID, que es una enfermedad y que ataca profundamente. Entonces, si nosotros nos ponemos tristes, aburridos, nos quedamos quietos, no organizamos casa, pues la energía, todo eso que depende de nosotros, también va a estar muy bajito de energía. Y seguramente vamos a estar más propensos a contagiarnos. Entonces, una gran motivación de este tiempo, no solo porque es un espacio donde estamos pasando, donde parece que vamos a pasar varios meses todavía más, y porque además mucha gente me ha dicho, Sandra, ¿tú qué opinas? ¿Deberíamos volver ya a lo de antes? Y yo les digo, ya no va a haber antes. Desde mi punto de vista, ustedes pueden compartir algo diferente y maravilloso que lo hagan también y podamos aquí entrar todos como en diferentes puntos de vista. Porque la idea de esto no es convencer a nadie, es que se vayan a vivir la experiencia de relacionarse y que creen su propia experiencia. Entonces me dicen, volvamos a lo de antes, y yo digo, yo creo que ese antes no volverá a existir. Ya nunca nada va a ser como antes. Entonces, digamos que de alguna manera vale mucho la pena relacionarnos con nuestro espacio en este momento, porque ese espacio nos va a acompañar por mucho tiempo, inclusive después de la pandemia, porque esa casa va a ser como nuestra nueva mejor amiga, como ese espacio nuevamente que, claro, vamos a querer salir y poder compartir con amigos y recrear, pero hay muchas cosas muchas áreas de nuestra vida que ya van a ser desde casa. Muy bien, entonces espero que el tema de la gorda haya sido claro y vamos a entrar a la segunda regla, no tener de más. Observen esa imagen. Esa imagen, ¿qué les trae a ustedes de su casa? ¿Hay algún espacio donde tenemos de más? ¿Hay algún espacio de casa donde de pronto decimos, vamos a seguir esto, guardémoslo porque de pronto lo necesito algún día y ese día lleva un año y no lo hemos usado cuando nos va bien un año, ¿no? Quiero que lo piensen un poquito. Es muy importante. Es muy importante que hagamos un examen como profundo y sincero con nosotros mismos. De saber, porque hay muchas personas, cuando yo entro a los espacios, yo les digo, mira, no tener de más es que si tú no lo has utilizado, el Feng Shui te dice que 6 meses. Yo pienso que 6 meses a mi modo de ver puede ser demasiado porque lo intenté con clientes y les costaba muchísimo. Yo ya lo pude integrar. Si yo en 6 meses no me he puesto ese saco, yo lo saco. Bueno, me salió un verso. Yo no lo utilizo, yo lo regalo.
lo comparto a alguien que sí lo vaya a utilizar. Lo único es que nosotros tenemos como ropa diferentes climas, pero que sean ciertas cosas y no un mundanal de cosas donde nosotros no vamos a utilizar, que cuando nos vamos a ir a ese clima ni siquiera nos alcanza, no nos cabe. Recuerden que entre menos, menos es más. Así que empezar a mirar, si hay cosas que yo no he mirado en un año y medio, en 2 años, va a ser muy difícil que yo las vuelva a mirar. Yo comprendo el tema de los libros, pero también hay que hacer una evaluada de libros, ¿sí? Porque hay libros que de pronto ya son obsoletos y que tal vez nosotros ni siquiera tampoco vamos a tener nunca el tiempo de abrirlos, de volverlos a mirar. Entonces, ¿qué partes de nuestra casa? Primero, no le cabe la gorda, porque las tenemos, por ejemplo, una esquina llena de matas, o una esquina donde ponemos las mesitas, porque después esas mesas van para otro lado. Como cosas que estén atiborradas en esa esquina. Y segundo, ¿qué parte de nuestra casa tiene exceso? ¿Qué parte de nuestro closet, en especial nuestro closet, de pronto tiene de más? Mi papá es un ser muy, muy básico, muy básico, muy práctico, y sin embargo estaba aterrado porque hace poquito dicté un taller y él participó, y él decía, yo no me he dado cuenta que yo tenía tantas camisas que no me ponía. Y yo no trabajo en oficinas y yo no sé cuánto y cuántas corbatas tenía que yo no me he dado cuenta. Entonces la pregunta es, y él escucha el cuento todo el tiempo de esto, él, pues lo hablamos mucho, pero nunca había hecho conciencia. Entonces de pronto si ustedes están aquí hoy, es para hacer conciencia de algo. Solo le que logren mover algo van a sentir una energía diferente, van a sentir cambios en su vida. Y sobre todo porque este principio nos dice que cuando nosotros le abrimos espacio a algo, eso que anhelamos llega. Entonces ahí eso se puede alinear con aquellas cosas que queremos cambiar en nuestra casa, en nuestro espacio. Pero si el espacio está ocupado, y como vamos a tratar nuestro espacio como un ser vivo, si nosotros estamos ocupando una sala completa, pero queremos que llegue alguien más, pues tenemos que hacer que alguien más salga o se siente en otro lugar para que esa persona que deseamos que llegue se siente, ¿verdad? Lo mismo es en nuestro espacio. Si queremos pareja en nuestra vida y tenemos pareja o queremos cambiarla, no podemos tener otra pareja si hay una persona ocupando ese espacio. Entonces, desde todos los puntos de vista, para nosotros permitir que llegue lo nuevo, que llegue aquello que estamos como con intención pidiendo, pues necesitamos darle espacio. Entonces, que se haga ese orden y sacar las cosas que nos sirven, que hace rato no estamos utilizando, para que entre lo nuevo, para que nuestros espacios se sientan como descargados. Y sobre todo, no olvidar el depósito. El depósito se carga de muchísimas cosas de más. Tal cosa, por si acaso, es que uno nunca sabe. Las mujeres nos gusta mucho, bueno, claro que hombres, yo he conocido hombres que también guardan muchísimas cosas y que no vamos a utilizar. Es un tiempo de cambio, es un tiempo, este momento donde nos está invitando a que hagamos cosas diferentes a lo que nosotros hacíamos. Y esas cosas diferentes no son solamente todos aquellos que hemos hablado, sino también a que nos lancemos a ser como no hemos sido hasta ahora. A ver qué pasa, a ver si la vida de pronto trae mayores beneficios para mí, más armonía, más paz, más sensación de desapego. Porque el apegarnos a las cosas solo nos traen como esos sentimientos de desequilibrio, de desarmonía, nos quita paz, nos quita descanso. Entonces, si nosotros estamos identificando que tenemos temas de apego, ¿qué hacemos con eso? Pues hagámosle como un proceso a eso, una conciencia y digamos si realmente lo estamos necesitando, ¿para qué? Y si tanto tenemos apego porque llevamos muchos años teniéndolo, pues vamos sacando de a poquito, pero que tengamos claridad. Aquí en mi casa hay una regla y es que cada 6 meses se saca lo que no se ha usado, en todos los sentidos.
Y ya para mis hijas es algo supremamente común porque yo digo, si yo no compro tanto, ¿de dónde sale tanto? Cada vez que hacemos eso, salen 3, 4 bolsas grandísimas. Y sin embargo, lo hacemos seguido. Entonces, siempre va a haber cosas que no nos sirven. Siempre hay cosas que ya no necesitamos. Vamos a la tercera regla y es todo limpio y ordenado. Hoy en día tenemos la posibilidad de vivir en espacios grandes, en espacios pequeños, en espacios campestres, pero ninguno de esos espacios requiere que como es de alguna condición o de alguna manera o porque es momentáneo, tenga que estar desordenado. El desorden llama al caos interno. El desorden llama a más desorden. Entonces, como habituarnos nosotros a organizar siempre, a crear unos hábitos con hijos, por ejemplo, cuando estamos acompañados con hijos o con pareja, crear entre los dos como una dinámica de orden siempre, de levantarnos de la mesa y limpiar la mesa y recoger la mesa, que se vea la mesa bonita. Para mí eso ha sido complejo con mis hijas porque antes era solo el fin de semana, porque el resto estudiaban todo el tiempo. Y les ha costado, porque antes lo hacían el fin de semana y eran solo 2 días, entonces como que era más fácil. Pero ellas mismas empiezan a buscar orden porque se dan cuenta del beneficio de cómo se sienten de diferente. Entonces, cómo nosotros creamos dinámicas con los que vivimos, de mantener ordenado, de crear días de limpieza. Hoy en día es difícil tener quien nos ayude como estábamos acostumbrados, como cultura estamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿cómo podemos tenerlo ordenado? Una cosita que me faltó en el anterior, de no tener de más, revisemos qué tenemos en nuestra mesa de noche. Es bien importante lo que representa la mesa de noche en nuestro interior. Es como un microcerebro. ¿Cómo está nuestra mente? Está de acuerdo a cómo tenemos la mesa de noche. Si abrimos esa mesa de noche y es llena de cosas. No, pero es que yo sé, a mí me dicen, yo sé que tengo ahí. Sí, claro, todos sabemos que tenemos en la mesa de noche, pero en un desorden increíble, porque cuando vamos a buscar algo, entonces no lo encontramos y desbaratamos todo. Es importante que esa mesa de noche también sea como en un término minimalista, aquello que usamos cotidianamente, para que podamos encontrar como armonía dentro de eso, porque cuando nosotros arreglamos la mesa de noche, hay un cambio profundo en nuestra mente, profundo. Y eso sí que lo he vivido yo muchísimo con mis clientes, con mis alumnos. A mis alumnos les pongo de tarea organizar su mesa de noche. ¿Por qué? Porque la mesa de noche representa la loca de la casa. ¿Ustedes saben a quién le dicen la loca desde el yoga de la casa? A la mente. La mente está todo el tiempo parloteando. Ella siempre quiere pensar y pensar y pensar y solucionar desde la mente y crear desde la mente y hacer desde la mente. Y nunca nos permitimos ser. Nunca nos permitimos no hacer. Entonces, la mente se cansa. En este tiempo que andamos como tan susceptibles, como con tantos cambios, con tanto cansancio, podemos tener la mente todavía más agotada. Entonces, sería interesante que hicieran un ejercicio de la mesa de noche. Otra de las reglas es todo funcionando. Todo funcionando es que no tengamos ningún aparato que esté dañado y que es que algún día lo voy a mandar a arreglar porque me costó tanto que cómo lo boto. Y resulta que ya lleva 5 años guardado. Que los relojes me encantan, pero entonces los mantengo sin pila. Un Feng Shui, eso es un Feng Shui Light que se llama BTB y tiene la representación de que nos paramos en el tiempo. Entonces no es bueno que tengamos relojes quieticos. Vivimos mucho en el pasado. Entonces eso representa. Entonces hay que tener cuidado con qué es lo que tenemos que de pronto no funciona. Lo mismo entra ahí en es que esté roto, que esté dañado,
que no se vea bien, que por ejemplo a veces tenemos cojines y se dañan por un lado, entonces los volteamos. Las cosas, o tenemos platos. Yo me acuerdo que a mi abuela le encantaba pegar las cosas y eso es terrible energía para el Feng Shui. Si algo se rompió y ya no le corresponde estar más, pero no lo peguemos. No peguemos una vajilla, no peguemos algo que sea muy evidente y de mucho uso. De pronto, pues algo pequeñito que para no tenerlo, pero evitar en cuanto más podamos, porque ya no funciona. De alguna manera, digamos que ya cumplió su tiempo y lo que hacemos es forzar eso en el tiempo. Todo, absolutamente todo lo que tenemos en casa tiene una representación de nuestro inconsciente. Todo lo que hemos puesto ahí refleja algo de nuestro interior. Voy a darles un ejemplo. Yo he entrado a espacios donde a mí me dicen, ay Sandra, yo quiero que vayas y mires qué sientes. Y yo le digo a la gente, mira, el Feng Shui realmente viene de una función matemática, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una función matemática, medir unos grados, para poderte dar a ti un resultado de tu espacio, porque yo lo que trabajo es Feng Shui clásico. Entonces, pero con los años uno sí empieza a percibir la energía donde uno entra. Y hay espacios donde yo sentía, por la manera como estaban acomodadas las cosas, que la persona vivía sola o que me llamaba por temas de pareja. O que me llamaba para conseguir o que me llamaba porque tenía problemas con su pareja. ¿Y qué hablaba de eso ese espacio? Para que ustedes empiecen a reconocer dentro de sus espacios qué hay. Hablaba de que tenía muchas mujeres solas, por ejemplo, vamos a hablar de una clienta en específico, muchas imágenes de mujeres solas, porcelana sola, imágenes en su casa que representaban una sola mujer, y efectivamente ella estaba sola, tenía cierta edad y quería encontrar pareja y nada que la encontraba, pero todo lo que hablaba de su espacio era de uno solo, no había dos. Entonces digamos que de alguna manera ella quería pareja, pero su inconsciente no, y precisamente por eso no lo atraía, porque uno se atrae no solamente con lo que habla y expresa, sino también con lo que hay dentro de uno. Eso realmente es la energía que atrae. Entonces, ¿cómo se generan cambios? Si esos cambios, si ella se abre realmente a la posibilidad, que es lo que busco yo con mis clientes, y empieza a modificar las cosas, arreglándolas de a dos, a dejar de ponerlas de a uno, seguramente organiza esa energía, ese ser vivo de nuestro espacio y lo activa para atraer una pareja. Y así sucesivamente. Cuando ponemos mucho 3, no quiere decir que no lo podemos poner, claro que lo podemos poner. Pero cuando ponemos mucho 3, estamos invitando al tercero en discordia, se llama en Feng Shui. ¿Y quién es este tercero? El tercero es un jefe que no nos da permiso de salir temprano, entonces nunca estoy en casa en la noche y trabajo todo el tiempo. El tercero puede ser un suegro, una suegra. Bueno, las suegras tienen tan mala fama, pero pues yo no estoy de acuerdo en hacerles más mala fama, pero puede ser como un familiar entrometido todo el tiempo dentro de la pareja. Puede ser los hijos también, porque a veces los hijos demandan tanto que no ponemos límites y nos ahogamos y nos perdemos en lo que es la pareja. Puede ser el deporte, porque entonces el deporte lo hago yo solo y me voy todo el fin de semana a hacer mi deporte y no comparto en familia o en pareja. Entonces, si yo quiero vibrar en armonía, en pareja, si quiero vivir sanamente mi pareja, en equilibrio, poner pareja de 2. Pero una vez cuando yo le contaba todo, le echaba toda esta historia a una clienta, ella empezó, cuando yo volví a revisar el Feng Shui, ponía cositas de a 2 y le encantaban la colección de animales. Entonces era una tortuga con un elefante. Y así ponía la importancia de estos que sean pares. Si yo voy a poner una tortuga, es la tortuga niña y la tortuga niño, ¿no? Pero no vamos a poner diferentes que no se relacionen. Entonces, para que eso sea parte de lo que nos ayude a organizar y a remover la energía de nuestra casa. Sobre todo, volvernos observadores que de manera inconsciente, ¿qué es lo que hemos puesto en casa? ¿Qué es lo que hoy en día podemos levantar la mirada y decir, ve, mira ese cuadro, una señora triste, sola, y yo como que a veces entro en esos estados de melancolía. Ay, me está llamando.
Observemos que tengamos micrófonos en silencio, por La del favor. esposo de familia, se llama la hermana de familia. Entonces, ¿qué es lo que es cuando yo levanto la mirada estoy observando en Sí, mi pero espalda? entonces se me eleva el volumen al... ¿Me ayuda alguien a poner silencio de los micrófonos? Porque yo no Sí, puedo ya. espera, es un profesor que se está conectando desde el celular y no sabemos por qué se le activa, pero pues le pedimos el favor a la profesora que está conectada que lo apague, que apague el micrófono. Bueno, Ya no vamos a pasa tratar de nada. hacerlo acá internamente. Gracias, Ana. Bueno, la última. Sujei, ¿me ayudas a mirar? No estamos escuchando a Sandra. Ya lo reviso. Profesora Sandra, ¿me puede activar el micrófono, por favor? Es que se... Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Vieron la última imagen? La estábamos viendo. ¿Sí? Bueno, la del tigrecito, para no devolverme ahí. Todo irradia la energía que representa. Entonces, observemos en nuestra casa qué representa. Pueda que, a ver, hay dos maneras de mirarlo y siempre queremos como seres humanos buscar tener la razón, ¿no? Siempre, esa es nuestra naturaleza. Entonces, yo quiero que hagan como esa conexión con su espacio desde un lugar muy, muy humilde desde mi punto de vista, muy donde quiero realmente observar qué es lo que yo pongo en mi casa y cómo cómo me relaciono con él. ¿Qué representa eso para mí? Que se hagan la tarea de decir, estos platos, por ejemplo, mi abuela vivía en un apartamento muy pequeñito y lleno de cosas que yo, por ejemplo, con mis hijas pequeñas, yo no podía ir allá porque eso era riesgo de que algo se rompiera. Entonces, ella no vivía cerca, sufría de sentirse sola, pero también tenía un espacio donde uno no la podía visitar porque era lleno de cosas donde era un peligro ir con niños, o inclusive adultos. La sala tocaba entrar como de una manera, es que no estoy viéndome en la imagen. Ahora Sí, sí me Sandrita, verá. te Ah, ya, perdimos. ahora sí. Ya. Ya. Gracias. Entonces, ese espacio, ¿qué representa? ¿Qué cosas tiene? Ese espacio tiene cosas que me traen dolor. ¿Para qué las tengo? Es el momento de decirnos, si eso representa dolor para mí, ¿para qué lo representa todos los días? Porque escuchen esto, como estamos tomando estas palabras del Kybalión, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, si esa imagen representa tristeza para mí, una parte de mi interior se conecta con esa imagen, no la mente solamente, el interior, que es el que está generando mis pensamientos. Entonces, si yo la tengo ahí colgada, todos los días estoy recordando y yo digo, no, pues yo he hecho de todo para vivir como con más ánimo, con más alegría, pero nos damos cuenta que a la entrada de la alcoba tengo una imagen que todos los días me recuerda que una parte de mí se entristece porque, por decir algo, esa imagen me la dio alguien que ya no está. Entonces tenemos que trabajar el desapego. Yo sé que es difícil, yo sé que es un ejercicio que si no hemos entrado en él, ese inicio cuesta, es muy denso, pero hay que entrar, por lo menos hoy abrirnos a escucharlo ya es una gran posibilidad. Comprometernos con un pequeño cambio es una gran posibilidad. Es como iniciar y encender el camino. Pero ese camino se va a dar solo, sí o sí, nosotros entramos en él. No vamos a atravesar un camino si no entramos en él. Entonces, que nosotros seamos observadores de ese espacio vivo en el que habitamos, que seamos observadores de esas imágenes, porque esas imágenes están dándonos todo el tiempo una energía. Esas imágenes representan algo que a mí me generan de pronto alegría o tristeza y que mi única tarea es observar qué es eso.
Trabajar el desapego para soltarlo. Trabajar el desapego para decir, no lo necesito realmente y ahorita sí que hay gente que lo necesita. Ahorita muchísimas personas, algo de lo que ya no necesitamos en casa, seguro que les va a servir. Y yo les garantizo eso, hagan el pequeño ejercicio, hagan el ejercicio con pequeñas cosas y se van a aterrar cómo entran cosas nuevas a su vida. Es impresionante. Eso sí es un ejercicio que parece matemáticas para los matemáticos que tengamos. Es impresionante. Yo abro espacio y hay un espacio que se abre para mí. ¿Cómo vamos hasta acá? Moni, ¿nos han hecho alguna pregunta? No, Sandrita, hasta el momento no. Una profe, ya digamos la presentación, ¿vas a seguir compartiendo algo más? Porque no estábamos viendo tu pantalla No, solamente. no, ya no Bueno, más. perfecto. Y no hemos tenido preguntas. Bueno. No, hasta el momento no podemos abrir el espacio para quienes tengan inquietudes o quieran compartir el espacio como tú nos lo mencionaste al comienzo. Quieren compartirlo con sus cámaras, bienvenidos. Todos pueden activar la cámara sin ningún problema y escribir sus preguntas en el chat. Maravilloso. Sí, es importante que hagan preguntas para que esto sea de alguna manera también interactivo y que ustedes se vayan con una tarea clara, muy clara de que decir se acabó el taller y mañana empiezo a organizar mi espacio. ¿Por dónde voy a empezar? Sandrita, la profe Marisol Ocampo nos pregunta que si las fotos también debo sacarlas que tengan algún significado triste. Sí, por lo menos no dejarlas a la vista, no tenerlas en un marco donde yo todos los días las esté observando. Y si las puedo guardar, preferí, porque me generan como... Hay que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de fotos, gracias por esa pregunta, cuando nosotros tenemos fotos, hay una parte como se conecta nuestro inconsciente con eso. A veces nos trae tristeza porque fue un momento tan feliz que ya no. Entonces una parte de nosotros vive en el pasado añorando algo que ya no es. Y tenemos es que aprender a vivir en el presente, como sea, así haya sido mejor el pasado, así haya sido de maravilla, ya no existe. Existimos solo hoy y solo depende de nosotros sentirnos mejor hoy. Entonces poner todo ese espacio a nuestro, como organizarlo y avivarlo a nuestro beneficio de vivir el presente. ¿Qué me gusta hoy? Es que a mí antes me gustaban los toros, pero si ya no me gustan, ¿para qué seguimos con cuadros de toros? ¿Sí? Ah, es que a mis 30 yo, no, ya no. A mis 20, ya no. Eso me trae añoranza. Cuando yo añoro, vivo en el pasado y no dejo vivir mi presente. Entonces, fotografías preferiblemente, si son ojalá elijamos fotografías que nos traen buenos recuerdos. Acuérdense de ese animalito. ¿Qué representa para mí? ¿Qué representa eso que yo pongo en mi casa? Todo, absolutamente todo lo que tengo en casa representa algo. ¿Me regalas? Yo alcancé a leer algo de debajo de la cama, Moni. Sí, tenemos varias. Aquí nos preguntan, bueno, la profe Lorena Moreno dice que pues se perdió un poco en las dos últimas reglas para transformar, que si las puedes mencionar rápidamente. Claro que sí. Y la profe Constanza Moya también nos pregunta si es cierto que tener objetos debajo de la cama bloquea la energía. Si quieres vamos con esas dos. Muy bien. Entonces, las dos últimas reglas vamos a anotarlas todas, espero que todos lo hayan tenido claro, pero creo que la última era todo funcionando y la última es la energía todo irradia la energía que representa. Si quieres, ven, te las pongo acá, la miramos otro poquito mientras hablamos de debajo de la cama, se las voy a pasar para que tengan la posibilidad de anotarlas si de pronto no las tuvieron. Todo irradia la energía que representa es lo último, que es donde recordamos la importancia de observar cada objeto. Hoy en día nos hablan muchísimo sobre la intención. La intención, como la física cuántica nos ha acompañado ahora como, bueno, no es nueva, pero digamos que hoy en día es como más común hablar de ella.
Es nueva para lo que fue la física, pero no es nueva. Y ella nos habla sobre el poder de la intención, cómo han demostrado científicamente una persona que ora con fe a una persona que no ora con fe. Entonces, esto nos trae que todo tenemos el poder de transformarlo con intención. Entonces, todo aquello que yo ponga, que tenga una intención de llenarme de gozo, de llenarme de alegría. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos vivir en equilibrio, en armonía, en bienestar, con paz, con buen descanso, con salud, ¿cierto? Con abundancia. Pero si yo me lleno de pensamientos negativos y todo lo que pongo alrededor de mi casa está representando una familia triste, está representando, a veces, yo fui una vez a una casa y había un cuadro muy famoso con un frutero vacío con una sola fruta. Yo decía, Dios santo, puede ser el cuadro muy famoso, pero ¿qué representa esto? ¿Sí? Entonces la señora me decía que era lo que tenía de más valor en su casa, que no podía salir de él, pero la señora me llamaba para activar su situación económica porque su situación económica estaba bien difícil. Yo decía, pero esto representa, ¿qué? Una sola fruta dentro de un frutero grande, gigante, que podría estar lleno de cosas. Recuerden que estamos hablando solo del 33% de nuestra energía. Hay gente que del cielo le corresponde una muy buena energía, que viven abundantes, que son por naturaleza abundantes, entonces que se pueden dar el lujo de tener un cuadro con un frutero con una sola fruta en casa, ¿ok? No quiere decir que esto sea una ley general, porque ahí es donde entramos a decir, ah, no, como eso es así, yo conozco a fulano, entonces no creo en eso. No. Eso se llaman saboteadores. No vayamos a dejarnos ir con saboteadores. Vayámonos con el pensamiento de que queremos entrar en la experiencia. Te la recuerdo rápidamente, profe. Todo irradia la energía que representa, que todo lo que tengamos en casa esté funcionando, que todo esté limpio y ordenado, no tener de más y que quepa la gorda. ¿Listo? Yo no sé salir de aquí, vamos a ver. Entonces, me preguntaron sobre debajo de cama. Sí, debajo de cama es importantísimo que no tengamos cosas. Se van a acordar de mí cuando ustedes quiten las cosas debajo de la cama, lo sabroso que van a dormir esa noche. Es una regla. Hay que sacar. Lo que pasa es que nosotros venimos de una cultura donde se está dividiendo el cambio, ¿sí? Y nos enseñaron ciertas cosas que para muchas parejas hoy jóvenes, porque tienen más espacio, no están. Nosotros venimos como de otras generaciones donde de pronto sí. Entonces, cuando algo ya no cabía, lo metíamos debajo de la cama. Debajo de la cama, no. Recuerden que la gorda quiere ir por todos lados y quiere poder estirar los brazos debajo de la cama, pasar la escoba, limpiar y que no haya nada que lo obstruya. Si tenemos que tener cosas que sean mínimas y ojo con lo que meten ahí debajo. Porque acuérdense que todo representa la energía. Todo. Háganme más preguntas, por favor. Yo quiero... Vale, mira, acá tenemos otras. Ven, ya te leo. Preguntan si la ubicación de los muebles debe ser de acuerdo con los puntos cardinales. A ver, no desde el Feng Shui. Fue una manera como entró a Bogotá, a Colombia, perdón, el Feng Shui, que era como lo que yo les decía, la pomadita, el médico general y el especialista, ¿sí? Entonces, hay una escuela que entró de una manera superficial a Occidente y decía que hablaba mucho del norte, del sur, de que teníamos que mirar hacia el norte para dormir, pero todos somos diferentes. Todos tenemos una energía propia y todos tenemos una energía donde nos favorecen más unos puntos cardinales que otros. Entonces, yo atiendo mucho al sentido común. El Feng Shui se traduce inicial. Si a mí me dicen, oye, ¿qué es Feng Shui? Yo te digo sentido común. Porque realmente cuando nos volvemos atentos y observadores, nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Yo no sé si alguno de ustedes me acompañó en el taller que conté hace poco. Es una historia que he hecho muchas veces, pero me perdonan el que la vuelva a oír.
Cuando yo empecé, yo tengo 2 hijas, caminábamos con mis hijas y la menor tenía 5 o 6 años, tal vez, 6 años tal vez, la mayor. Se voltea y me dice, mamá, pasamos por un barrio de casas donde íbamos caminando y me dice, ¿cierto que esa casa tiene muy mal feng shui? Yo le dije, me sorprendió, ella me oía a mí todo el tiempo el cuento y yo, ¿por qué lo dices, hija? Sí, y me dice, porque la casa puede ser muy linda, pero las matas son tan altas, tiene tantas matas, tiene tanto verde, que él no le debe dejar entrar nada de luz a las ventanas. Y era una verdad. Y yo ese día, para mí fue muy emocionante como sentir que una niña tan pequeña, como era algo que se le hablaba, seguramente estaba muy presente para ella, pero pudo darse cuenta que una casa divina, pero si las ventanas estaban tapando porque ya no eran jardín sino matorrales, pues no entra la energía. ¿Y qué es lo que más nos trae vida a una casa? El sol, ¿cierto? Necesitamos espacios de sol en una casa. Y si no entra, entonces el sentido común lo tenemos todos. Si una niña de 6, 7 años que tenía mi hija lo tenía, lo tenemos absolutamente todos. Lo importante es activarlo, es volvernos no juzgadores de nuestro espacio. Ojo con eso porque tendemos a irnos hacia el juicio siempre. Ay, es que usted es la que pone, usted es el que pone, usted es el que me desordena. Hagan acuerdos cuando iban con alguien más. Traten de definir cómo sería mejor para ese espacio. Yo voy a muchos lugares donde a uno le gusta el feng shui y a la otra persona no, por ejemplo, en familias o en parejas. Y a mí me dicen, yo he ido a espacios donde yo les doy la instrucción al que me contrata y la otra persona no se entera porque así lo elige su pareja, pero yo les abro la posibilidad de que todos se enteren, inclusive los adolescentes y niños, que sepan de qué se trata, porque es un sentido común donde podemos hacer que todos sean partícipes. Entonces es muy importante que entre todos definamos cómo podemos mejorar el espacio con reglas muy básicas, porque es que no estamos diciéndole que si cambiamos a azul o a verde o amarillo o que si pongo la cama patas arriba, no. Empecemos por lo simple, empecemos por esas 5 reglas básicas que nos van a permitir sentir un espacio absolutamente nuevo. Por ahí vi otra pregunta. Sí, tenemos varias. Mira, por aquí nos preguntaron qué hacer con las cosas que me sobran. ¿A quién sería como ideal donarlas? Bueno, yo ahí tengo en mi punto de vista, ¿no? Yo no regalo, por ejemplo, a nadie de trabajadores míos porque hay una creencia y como es mi creencia, yo la hago realidad, ¿no? Acuérdense que todos tenemos creencias que como creemos en ellas se nos vuelven realidad. No las comparto con empleadas ni con empleados o cuando lo comparto porque sé que yo lo puedo, les pido algo a cambio, algún valor económico. Entonces yo le digo, deme 5,000 pesos por esa bolsa de ropa, ¿sí? Algo que para ella signifique, porque 5,000 pesos pueden ser 2 transportes, pero que tampoco sea darme 100 pesos. Y generalmente yo busco, de pronto le dejo 2, 3 cosas cuando tengo una empleada que le sirve y sé que le va a servir a su niña o algo, pero en general lo dejo en la iglesia. Yo sé que es un pensamiento de pronto de antes, es un pensamiento de generación de lo que les voy a decir, pero hay gente que me dice a mí, ay no, pero que uno que sabe a quién se lo dan, no nos interesa a quién se lo dan. Lo que nos interesa es soltarlo con desapego y mandarle nuestro mayor cariño para que quien lo necesita lo recibe. Y les aseguro que alguien que lo esté necesitando lo va a asegurar. Así sea la persona que nos lo recibe en la puerta de la iglesia a llevarlo. Por ejemplo, yo se lo llevo aquí a unas monjitas. Yo no sé si el señor que cuida los carros se queda con él o de verdad lo entra. Pero pues yo le doy la buena fe de que él lo va a entrar. Pero si él lo necesita, de pronto a él le corresponde. ¿Sí? Entonces, quitarnos como esos pensamientos de que tenemos que hacerlo de alguna manera u otra, sino sentir que el que le corresponde y al que le toque, pues ahí está bienvenido. Vale, nos dice la profe Andrea Carolina Vargas, cuando son elementos que proyectan metas a futuro, pero ya son varios en un espacio reducido. Bueno, con eso hay que tener cuidado que es a futuro. Si están bien definidos, es un futuro próximo.
no es un futuro tan lejano. El lejano está en nuestra mente. Entonces, si están muy bien definidos, si están claros y si representan metas, pueden ser muy bienvenidos porque están creando nuestra nueva realidad, siempre y cuando todo lo que hagamos alrededor esté funcionando para eso. Espero que esto sea claro, pero eso es mucho lo que yo trabajo. Yo tengo una empresa que se llama Creo Realities y lo que hago es acompañar a los seres humanos a crear nueva realidad desde el espacio, desde el cuerpo y desde su manera de pensar. Entonces, porque todo el tiempo estamos creando y las tres cosas tienen una relación increíble porque todo lo que hacemos está creando una realidad como la vivimos. Por eso la invitación del día de hoy es que ustedes creen una realidad en su espacio diferente. Cuando ustedes reduzcan las cosas que tienen, cuando ustedes vean que todo lo que hay en casa les representa a lo que desean, que no tienen cosas que no están usando. Por ejemplo, en mi casa, en la casa de mis papás, hay una biblioteca en el segundo piso gigante. Esa biblioteca tiene como 11 o 12 porque son de esos techos altos. Pero fue súper bonito un ejercicio que hicimos con mis hermanos de acompañarlos una vez y revisar qué libros realmente ellos podían donar, que ellos tal vez ya no van a abrir y que a alguien le puede servir ese conocimiento. Y de pronto nosotros ya no vamos a tener ni ganas de volverlo a repetir si no queremos otros tipos de libros, o ya no estamos vibrando con eso que había. Entonces siempre es encontrar que todo lo que tenemos en casa nos está acompañando a crear nuestra realidad. Vale, el profesor Guillermo Quiroga te pregunta, dice Sandra, ¿qué opina del uso de la radiestesia para identificar las energías de la casa? Maravillosa, la radiestesia es un complemento del Feng Shui, pero pues eso ya es un campo un poco más profundo, pero si tenemos acceso a ella es maravillosa. El agua, la radiestesia, una cosa como para en común denominador de todos, sobre todo si los que vivimos en este momento en campo, para poder identificar los nacederos de agua o las aguas estancadas. El agua, si está debajo de casa y vivimos en una casa de primer piso, nos puede afectar muchísimo a favor y en contra, porque el agua representa, cuando es en exceso, representa mucho movimiento. Entonces, si queda preciso en la habitación donde dormimos, pues no nos va a permitir descansar porque nos está generando movimiento inconscientemente. O sea, no tenemos que saber que ahí está. Entonces, la radiestesia nos puede acompañar muchísimo, sobre todo la radiestesia, porque en un espacio cerrado, en un apartamento como estamos la gran mayoría, pues se analiza desde otro punto de vista. Pero la radiestesia, yo la utilizo mucho cuando a mí me contratan para fincas o para casas campestres, casas que vayan a ser sobre un terreno. Espero haber respondido esa pregunta. ¿Alguna otra, Vale, Moni? sí, tenemos tres más. Nos pregunta qué significan las máscaras y la profesora Paula Barrera pregunta si en el Feng Shui es importante los colores. Sí, eso ya es más profundo. Hicimos un light. Hoy lo que hicimos fue, vamos a hacer un segundo encuentro seguramente, pero digamos que lo que nos vamos a llevar el día de hoy es cómo organizar y darle ese sentido de vivir en nuestra casa, cómo mejorar la manera de mantenernos en este espacio, llamarlo y relacionarnos con él como un ser vivo. Pero sí, los colores pueden afectar mucho y pueden ayudar muchísimo, pero ya nos tocaría entrar como en temas de los elementos y eso nos tocaría en otro, pero sí. Si tenemos algo de conocimiento, utilizar los elementos y saber que nosotros como seres humanos tenemos un elemento que nos domina. Entonces eso ya es un tema un poquito más profundo, pero sí, el Feng Shui está relacionadísimo con los elementos, con los colores, porque cada color tiene un elemento. Entonces, por ejemplo, yo les digo rojo y ustedes dicen vivo, alegre y representa fuego. Entonces, una persona que esté vestida de rojo difícilmente va a estar así con cara aburrida, ¿cierto? Entonces, si yo ando tristonga estos días, si yo ando como baja nota porque me toca quedarme encerrada, pues vistámonos de rojo, vistámonos de colores alegres. Si yo necesito como un poquito más de introspección, entonces nos ponemos un color blanco, uno naranja que nos lleve, pero no naranja vivo, sino como el ladrillo, que nos lleva como hacia una conexión con nosotros mismos, un violeta, un moradito.
Entonces, ¿cómo los colores en estos días? Yo creo que todos, mirándolo desde el sentido común, nos podemos relacionar con los colores, ¿cierto? Porque de acuerdo a cómo nos ponemos en la mesa o nos vestimos, vemos como cosas más agradables, nos cambia el estado de ánimo. Entonces, los colores afectan muchísimo, no afectan, sino están muy relacionados con el Feng Shui. ¿Y la Vale, otra cuál era? la pregunta sobre qué significan las máscaras. Ah, ok, pues toda la energía que representan, o sea que máscara, les dejo a ustedes la inquietud. Una máscara que es tapar algo, no quiero mostrar algo, y dependiendo de esa máscara, ¿qué representa para mí? O sea, pongámosle sentido común de acuerdo a las máscaras que yo tenga. Pero pues si yo me tengo que poner una máscara es porque yo no quiero mostrar quién soy, ¿cierto? ¿Alguna otra? Sí, mira, la doctora Sandra González pregunta si ubicar un espejo en la entrada de la casa cumple alguna función. Bueno, el tema de los espejos es bien importante porque eso nos podría dar un gran tema, pero vamos a trabajar, a decirlo muy superficialmente. Un espejo, si lo tenemos, muchas personas en alguna época, creo que en los 80, 90, se utilizó mucho los espejos en la entrada de la casa. Los espejos, y había líneas de Feng Shui que decía que eran prohibidos y había otros que no. Con la experiencia, yo descubrí que cuando tú entras a un espacio y el espacio es menos de 1,5 metros y tienes un espejo, haz de cuenta que la gorda va a entrar porque ella entra por la puerta y se encuentra y no le gusta lo que ve, porque está gordita y no le gusta verse y sale pitada. Pero si el espejo está como al final de un corredor, ella no alcanza a verse porque está distraída con todo lo otro que hay adentro, ¿sí? Entonces, si vamos a poner un espejo entrando a nuestra casa, que sea a una distancia superior de 2 metros, para que no esté encima. Y lo otro, que sí es una regla general, es que yo saliendo a la derecha no ponga un espejo, porque el espejo representa agua y el agua saliendo a mano derecha va a traer infidelidad. Ok, perfecto. La profesora Gloria de Ramírez nos pregunta que qué tanto afectan las corrientes subterráneas de agua, sobre todo para conciliar el sueño. Muchísimo, fue lo que hablé ahorita hace poquito, cuando me preguntaron sobre la radiestesia. Entonces, si nosotros vivimos en una casa, digamos que un edificio va perdiendo de alguna manera la intensidad con lo que afectan esas ondas de un movimiento, un nacedero, un agua estancada, a medida que van subiendo los pisos. Si estamos viviendo en el primer piso, pues somos los primeros afectados. Pero si estamos en una casa un poco más campestre, donde tenemos la casa construida sobre la tierra y hay un lugar de agua estancada debajo de donde dormimos, no nos va a dejar dormir. O un nacedero, inclusive no tiene que ser estancada. Entonces el agua nos afecta muchísimo. Por eso también, hablando del agua, tenemos que tener cuidado que no tengamos detrás de nuestra cama agua, ni el baño, ni un cuadro de agua. Porque si detrás de nuestra cama está preciso el baño, seguramente hemos durado mucho tiempo enfermitos, porque el agua en movimiento acelera todo y digamos que no es que diga enfermedad, sino que nos mantiene agotados, y si estamos muy cansados todo el tiempo, pues no generamos buena salud, porque para tener salud necesitamos descanso. Entonces, no imágenes de agua y no baños detrás de la cama. Ok, nos pregunta la profesora Lidia Medrano si tener el apartamento sin decoración y sin objetos encima de los muebles, mesas, etcétera, es decir, ser demasiado minimalista, significa algo. Hay que buscar, la vida se trata de encontrar un equilibrio, profe. La vida se trata de mantener un equilibrio para poder tener como las balanzas así, ¿sí? Entonces, si yo me voy a tener mucho, pasa como mi abuela. Espero que me haya escuchado el cuento de mi abuelita. Ella tristemente se fue con esa sensación de que vivía muy sola, pero en su apartamento no cabíamos 2 personas juntas, pero no por lo pequeño, sino por lo repleto de cosas que tenía. Bueno, que no tuvo ella, en su experiencia, no tuvo la capacidad de desapegarse.
Y el otro extremo es tener todo absolutamente limpio. Entonces, busquemos que haya un equilibrio. Ni siquiera tiene que ser llenar todas las paredes, pero que es importante que cuando yo entro a un espacio, ese espacio me hable de quién está en casa, quién es la dueña de casa, qué familia vive, si vive una familia, si vivo yo, qué represento yo, que a la energía, a esa niña se le cuente quién está en casa, quién habita en ese espacio. La profe Ofelia García nos dice que cuando tú te refieres específicamente con vibraciones, que cómo vibramos con algo. ¿Cómo vibramos con algo? Recordemos lo del Kybalión, que como es adentro es afuera. Entonces, es observarnos. El primer conocimiento no es solamente, la primera conexión no es con nuestra casa donde habitamos. La primera conexión debe ser con nosotros mismos. Si nosotros conectamos con nuestro sentir, con qué nos gusta, con qué todos tenemos como cosas que trabajar, a eso venimos, a mirar nuestro carácter y a trabajarlo y a moldearlo, y a medida que han pasado los años, pues han ido cambiando muchas cosas y vibramos en diferentes cosas. Esa vibración interna es la que hace que yo resuene con algo externo. Entonces, si a los 20 yo atraía cierto tipo de personas o de experiencias, eran porque así era mi vida a los 20. Si he ido madurando, si he ido entrando en espacios de conexión conmigo misma, pues voy a ir atrayendo otro tipo de situaciones y de experiencias y de personas. Entonces, esa es la vibración. Esa es la vibración a la que yo hago referencia. Estamos adentro, tenemos una vibración y eso es lo que empezamos a atraer o a experimentar. Vale. Para recordarles a los asociados que esta charla fue grabada y que nosotros la compartimos a través del canal de YouTube, porque digamos el profe Briceño nos pide que si repites nuevamente las reglas básicas, pero ya las habías repetido, entonces los invitamos a que consulten la grabación que va a quedar en el canal de YouTube, tanto del PCR como de la cooperativa. Y las tres últimas preguntas, Sandrita, es con respecto a los espejos, si es recomendable el espejo en la habitación, tener plantas en las habitaciones, y si se recomienda dormir con música de relajación o meditación. Ok. Respecto a espejos, el espejo representa agua y dentro de una habitación no debe haber agua, pero siempre y cuando esté afectando la cama. Si, digamos, la habitación es lo suficientemente grande para que el espejo esté en otra pared donde no se vea reflejada la cama, es válido, no afecta. Pero si el espejo lo que refleja es la cama, creo que tenemos un tercero por ahí o vivimos solos. Plantas, va de acuerdo en gustos, pero el Feng Shui no tiene como una limitación de tener plantas. Lo que pasa es que pues se dice que ellas nos quitan un poquito de oxígeno en la noche, entonces no sé. Pero desde el Feng Shui no dice que no. No hay ninguna contra de eso. Y no me acuerdo cuál era la otra. Plantas, espejo. Plantas, espejo, y espérame acá, reviso en el chat la última. Si se recomienda dormir con música de relajación o meditación. Ah, ok. Sí, puede ser mientras que la cosa que tú prendas, después la puedas apagar y no mantengas como esas ondas energéticas ahí pegaditas a ti todo el tiempo. Pero si lo puedes hacer que se apague cuando se termine, ayuda muchísimo a soltar. El cuerpo está lleno de costumbres y nosotros no nos acostumbraron lamentablemente de irnos a dormir y haber soltado las tensiones del día. Entonces la mente empieza a recrear al dormir. Escuchar algo que nos relaje en la noche y nos invite como a soltar las tensiones del cuerpo y de la mente, nos hace tener un mejor descanso. Vale, la profesora Sofía Márquez dice, ¿y si el espejo refleja solo los pies de la cama? No es tan grave, pero preferible que no reflejara nada. Si lo puedes correr, mejor, pero es lo menos grave dentro de todo. No se debe ver uno ni reflejar uno mismo. Vale, el profe Briceño nos estaba levantando la mano, pero no sé si tiene alguna pregunta adicional. Profe Briceño, no sé, Sujei, si le puedes habilitar el micrófono. Ya se lo habilito.
Sí, buena tarde. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, mira, es sobre lo referente a los temas de meditación con música relajante o estimulante durante la totalidad del sueño. ¿Ayuda o esto finalmente bloquea el descanso perfecto? No, gracias, profe. Claro que sí, ayuda y ayuda bastante. Como lo comentaba ahorita, ayuda a que haya una dirección, así nos quedemos dormidos, hay una parte de nosotros atento, porque nosotros estamos dormidos, pero hay una parte de nuestro inconsciente o de nuestro cerebro que baja la densidad y está atento. O sea, una parte busca el descanso, que no logra descansar nunca a menos que lo enseñemos a descansar, y hay otra parte de nuestro cerebro que está muy atento. A esa parte del cerebro que siempre está como así pensando, recreando las imágenes del día, revisando todo lo que pensamos y repitiéndolo, a esa parte le sienta de maravilla una dirección para dormir. Pero como dije anteriormente, que sea por un tiempo definido y que se pueda apagar. Ojalá lo hiciéramos como a lo antiguo, sin ninguna onda de Bluetooth ni de Internet, para que todas esas ondas que también nos hacen bastante daño y nos afectan, pues no sea sumarle más en la noche cuando estamos en descanso. Pero efectivamente es muy bueno irnos a dormir con algo que nos dé una dirección de soltar las tensiones corporales y mentales. Vale, Sandrita, mil gracias. ¿Ya? No, señora, terminamos Listo. con las preguntas. Bueno, Bueno, creo que ahí nos llevamos un par de temas interesantes para pensar en una próxima sesión para agosto. Entonces vamos a claro que mirar sí. que ahí surgieron nuevas inquietudes. Agradecerles a todos los asociados que nos acompañaron. Recordarles que este sábado continuamos de celebración por el Día Internacional de las Cooperativas, para lo cual tendremos la tertulia de Desarrollo Sostenible y Economía Solidaria para el Cuidado del Medio Ambiente. La cooperativa de profesores ha traído unos panelistas fantásticos, esperamos que por favor nos acompañen. Entre hoy y mañana les estará llegando el link de conexión. Finalizaremos ese día con un concierto de saxofón de alguien de la casa del PCR, que yo sé que ustedes conocen y recuerdan mucho, que es Juan David Campo. Para el próximo lunes vamos a tener taller de desayunos saludables con el chef Camilo Zárate, y quería hacerles una invitación muy especial porque el 1 de agosto estamos preparando un evento, un recital de tango con el maestro Roberto Aroldi, quien va a estar acompañado de bandoneón, guitarra y pareja de baile. Este evento lo vamos a tener con un costo de 30.000 pesos. También vamos a distribuir ya toda la publicidad y el acceso para que ustedes puedan participar. Es de los eventos que tienen que ver directamente con lo que veníamos haciendo. Este evento lo teníamos para marzo programado, pero bueno, pues la pandemia nos hizo aplazarlo un poco y hacerlo ahorita desde la virtualidad, pero esperamos que todos ustedes nos acompañen. Recuerden que la cooperativa de profesores y el PCR hace parte de todo lo que ustedes necesitan en esta época de aislamiento, y que nosotros seguiremos ahí presentes para brindarles bienestar y calidad de vida a nuestros asociados. Sandrita, a ti mil gracias como siempre por acompañarnos. A ustedes, Moni, muchísimas gracias. Les dejo la mejor energía a todos, que ojalá empiecen a hacer las cosas en casa y que sientan cambios y no los compartan. Un abrazo para todos. Igualmente, bueno, feliz tarde a todos. Mil gracias por acompañarnos. Un abrazo, chao.